La planificación de la enseñanza. ¿Qué es planificar? Planificamos todo el tiempo desde el momento en que nos levantamos. Por ejemplo, planificamos cómo va a ser nuestro día, qué ruta vamos a tomar para llegar más rápido o a tiempo a nuestro lugar de trabajo. Planificamos ante la realización de un viaje. Planificamos, por ejemplo, con la llegada de un hijo. Planificamos también en proyectos grandes, los cuales implican prever ciertos recursos, como por ejemplo la compra de un terreno, la compra de un auto, y también planificamos la enseñanza. Los docentes planificamos la enseñanza, ¿sí? Que justamente es la que nos permite poder anticiparnos, prever, organizar y decidir ciertos cursos de acción. Pero como la enseñanza justamente no es una aventura turística, la misma debe ser prevista, es decir, no puede y no debe ser improvisada. Por más creativo y experimentado que sea el docente, es necesario que éste programe bien previamente el desarrollo de las acciones para la enseñanza. ¿Qué nos dice Jimeno Sacristán respecto a planificar la enseñanza? Él mismo nos dice que la planificación de la enseñanza es el eslabón intermedio entre la teoría y la práctica, es decir, lo que nos propone por un lado el diseño curricular en cuanto a cómo debe ser la planificación de esa enseñanza y lo que el docente realiza en su práctica propiamente dicha. Entonces, la planificación viene a ser la unión entre lo que propone el diseño curricular y lo que luego el docente va a hacer en el aula, ¿sí? Lo que significa anticipar, prever lo que va a ocurrir. La planificación de la enseñanza posibilita al docente anticipar de manera reflexiva, creativa, flexible y comprometida su accionar didáctico. ¿Por qué debe ser reflexivo, creativo, flexible y comprometido? Porque justamente la planificación nos permite a los docentes poder ir reflexionando sobre la marcha, es decir, aquello que dejamos plasmado en un documento sobre cómo vamos a abordar la enseñanza para determinado contenido en determinada área específica, supónganse para matemática, física, economía o tecnología, nos permite ir reflexionando sobre cómo se va dando esa planificación, si vamos alcanzando los objetivos o los propósitos que nos estamos planteando, o si es necesario reajustarnos, es decir, debe ser flexible, porque justamente sobre la marcha nos iremos dando cuenta si esa planificación, la cual propusimos a principio del ciclo lectivo, nos sirve para lo que va sucediendo, ya que, por ejemplo, supónganse el escenario de pandemia, durante el año 2020, en marzo, habíamos presentado, sí, los docentes en las aulas cierta planificación de la enseñanza, es decir, teníamos pensado alcanzar ciertos objetivos, teníamos pensado trabajar los contenidos de cierto modo o evaluar de cierta manera, y resulta que al tenernos que aislar, esta pandemia nos obligó de cierto modo a trabajar a través de la virtualidad, luego de manera gradual y progresiva pudimos ir volviendo a las aulas, implementando la bimodalidad, y hoy ya estamos en varias provincias del país con la presencialidad plena, ¿sí? Pero entonces esta planificación de la enseñanza, la cual traíamos pensada en un principio, fíjense que se tuvo que ir modificando a lo largo, ¿sí? Por ciertos escenarios que se fueron dando. Justamente por eso Jimeno Sacristán dice que la planificación de la enseñanza debe ser creativa, flexible y comprometida. Es a su vez un instrumento de producción de conocimientos que da cuenta de los supuestos y de la intencionalidad pedagógica que tiene el docente. Es decir, al dejar plasmada la planificación de la enseñanza, estamos dejando los docentes, estamos mostrando los docentes cuál es nuestra intención en cuanto a lo que queremos realizar, ¿sí? Y constituye un referente dinámico que orienta la evaluación y el reajuste permanente de la enseñanza. ¿Cuál es la relación que tiene la planificación de la enseñanza con el diseño curricular? Como venimos viendo en las clases anteriores, el diseño curricular es aquel documento prescripto, ¿sí? Que es de público conocimiento, accesible para todos, y en el cual nos posibilita poder acceder
en donde tenemos plasmados no solo los contenidos que debemos desarrollar en cada espacio de conocimiento, sino también se encuentra allí plasmada la fundamentación, ¿sí?, del área de estudio, los propósitos, los objetivos, nos permite o desarrolla cierta metodología de trabajo la cual el docente puede adoptar para sus clases. También sugiere un modo de evaluar, ¿sí?, esos contenidos y la bibliografía con la cual puede trabajar el docente. Entonces, a grandes rasgos, el diseño curricular, ¿sí?, le dice al docente de qué manera regular su práctica de enseñanza. Justamente esa es la relación que tiene el diseño curricular con la planificación de la enseñanza del docente, que es el punto de partida de toda programación, ya que al momento en que el docente se sienta a planificar su enseñanza, justamente de dónde va a sacar los contenidos, por ejemplo. ¿De dónde va a decir, bueno, va a plantearse qué contenidos voy a enseñar durante este ciclo lectivo para esta materia? Obviamente se va a dirigir al diseño curricular, ¿sí?, y de allí también va a ir tomando estas pautas o estas sugerencias que el diseño curricular les da en cuanto a la metodología, en cuanto a la evaluación, en cuanto a la bibliografía, los objetivos que están planteados para cada contenido y demás. La programación de la enseñanza puede ser vista como una herramienta de trabajo del docente o como una formalidad, ¿sí?, o una exigencia burocrática para el profesor. Es decir, yo docente puedo entender que la programación de la enseñanza es una aliada mía, ya que es la guía que me permite justamente estar organizado, ¿sí?, o prever ciertos escenarios en esta incertidumbre, por ejemplo, que estamos viviendo en cuanto a la pandemia. O bien puedo decir, no, para mí el hecho de programar la enseñanza no es más que dejar por escrito en un documento qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, entregárselo al equipo directivo para cumplir y listo. Después yo voy al aula y hago lo que quiero. No. Entonces, cada docente puede tener distintos sentires en cuanto a la programación de la enseñanza. Eso va a depender justamente de lo que del perfil del docente. Yo les pregunto a ustedes, futuros docentes o colegas que estén mirando este video, o quizá a algunos estudiantes que ya están ejerciendo, al momento de planificar su enseñanza, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Sí? Quisiera o espero, anhelo que ustedes vean a la programación de la enseñanza como su herramienta de trabajo. La programación de la enseñanza debe ser nuestra primera aliada al momento de dejar plasmado el qué enseñar y el cómo enseñarlo. ¿Cuáles son los principios de la programación de la enseñanza? Por un lado, programar la enseñanza es una actividad permanente y dinámica. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo estamos programando la enseñanza. No podemos programar la enseñanza de la misma manera que venimos haciendo en el año 2008 o en el año 2019, si quisieran un año más cercano. No podemos programar de la misma manera en que estábamos programando hasta el año 2019 a como comenzamos a programar la enseñanza a partir del año 2020. ¿Por qué? Porque justamente sí, hubo un quiebre muy fuerte a partir de esto de la pandemia, lo cual nos obligó, sí, nos interpeló a poder trabajar a través de la virtualidad, luego buscar nuevas herramientas de trabajo, nuevas metodologías, las clases híbridas, las clases invertidas, ¿sí? Buscar nuevas estrategias de acercarle el conocimiento al alumno mediante nuevas plataformas, nuevos recursos digitales, a través de videoconferencias, videollamadas, el Zoom, el Meet, videos de YouTube. Justamente esto que estamos haciendo ahora, sin ir más lejos, ¿sí?, es una estrategia que el docente utiliza, ¿sí?, y que ya la estuvo programando, que es una estrategia que el docente utiliza para programar su enseñanza. Justamente debe ser permanente y dinámica, porque todos los años tenemos grupos distintos, los grupos son heterogéneos, no es lo mismo el grupo que tengo este año al grupo que tenía el año pasado, ¿sí? El contexto difiere mucho, entonces
justamente a esto nos referimos con que la programación de la enseñanza debe ser permanente y dinámica, pero ojo, no solo de un año a otro, sino que justamente también a lo largo del mismo ciclo lectivo es posible que la programación de la enseñanza se altere o varíe. ¿Por qué? Les pongo el siguiente ejemplo. En el año 2020, en marzo, cuando estábamos comenzando con las clases, resulta que cada docente de seguro estaba programando su enseñanza, es decir, estaba dejando por escrito, estaba viendo qué es lo que iba a enseñar y de qué manera enseñarlo, cómo evaluarlo, con qué recursos o proyectos que tenía en mente para trabajar con su grupo de alumnos, y resulta que a partir de mayo a abril, ¿sí?, en muchas provincias de nuestro país, se aplicó el ASPO, es decir, el aislamiento preventivo y obligatorio, ¿sí? Entonces nos obligó a buscar otras herramientas para llevarle los conocimientos a los alumnos. Tuvimos que dejar de lado esa programación que habíamos hecho y buscar nuevas estrategias. Entonces, justamente, fíjense, no es necesario que la programación varíe de un año a otro, sino que justamente dentro del mismo ciclo lectivo es posible que mediante distintos escenarios, ¿sí?, o contextos que se vayan dando, el docente se vea obligado a flexibilizar su programación, ¿sí? Debe ser una previsión comunicable y comprensible para otros y para todos. ¿Qué significa esto? Que el hecho de programar la enseñanza, de decir qué es lo que voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, no es solamente un documento que queda guardado para mí, sino que además de ser extensible para el equipo directivo, sí, es extensible para el resto de la comunidad. Acá estoy hablando de tanto de los alumnos como también de las familias, ¿sí?, de esos alumnos, y también el poderla compartir con los otros colegas. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos trabajar de manera articulada. Entonces, por ejemplo, si yo soy docente de un primer año en tecnología, del ciclo básico de la educación secundaria, necesito obligadamente que el docente que está en segundo y en tercero también en tecnología, y por qué no también de los otros primeros años, poder darle a conocer mi programación de la enseñanza, que ellos también compartan conmigo las suyas, poder trabajar de manera articulada, porque justamente el diseño curricular es lo que propone, ¿sí?, trabajar de manera espiralada, la enseñanza como un corredor, ¿sí?, esto del corredor pedagógico. Entonces, justamente debe ser comunicable y comprensible para otros, es decir, que aquello que están leyendo puedan entender qué es lo que yo como docente quiero hacer durante el ciclo lectivo con ese grupo, con esos contenidos, y de qué manera los voy a abordar, ¿sí? Esto que les decía, ¿sí?, otro principio de la programación de la enseñanza es que es posible de recibir adecuaciones, debe ser flexible. Y por otro lado, también sepan que existen dos niveles de programación. Cuando decimos programar la enseñanza, estamos diciendo que podemos programar esa enseñanza mediante una planificación anual o bien mediante secuencias didácticas, ¿sí? En otros dos videos que también están acá en mi canal de YouTube, detallo muy bien y en profundidad qué es la planificación anual y qué es la secuencia didáctica. No me voy a detener a explicarlo acá en este video, pero sí les voy a decir que la diferencia de estas dos radica en que, si bien en las dos estamos programando, estamos dejando por escrito en un documento qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, en la planificación anual justamente la frase, estas dos palabras lo dicen: es una planificación para todo el ciclo lectivo, es decir, dejo por escrito cuáles van a ser mis propósitos de enseñanza, cuáles son los objetivos de enseñanza, cuáles son los contenidos o saberes que voy a desarrollar a lo largo de todo el año, de todo el ciclo escolar, cuál es la metodología de trabajo a utilizar para enseñar esos contenidos, de qué manera voy a evaluar ese contenido en el alumno y cuál va a ser la bibliografía a utilizar. Esto de manera general. Justamente se hace en cada materia. Cada docente, por ejemplo, usted, profesor de matemática de primer año, debe hacer su planificación anual. Usted, profesor de tecnología del tercer año del ciclo básico de la educación secundaria, debe hacer su planificación anual. Tenemos que los docentes
dejar por escrito qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar. Pero por otro lado también tenemos las secuencias didácticas, que justamente a diferencia de planificación anual, es que en las secuencias didácticas nos centramos en describir cómo vamos a enseñar el contenido clase tras clase. Por ejemplo, los lunes que tengo 80 minutos de matemática, voy a enseñar el contenido o el tema de operaciones combinadas. Supónganse, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Entonces ahí dejo plasmadas las actividades que les voy a dar a los alumnos, cuáles van a ser las intervenciones del docente, cuáles serían las posibles preguntas o respuestas de los alumnos, cómo los voy a ir evaluando, con qué instrumentos voy a trabajar, cuál es el objetivo de enseñar ese tema, cuál es el objetivo de esa clase que estoy desarrollando, con qué bibliografía voy a trabajar. Entonces fíjense que las secuencias didácticas ya son un poco más específicas, ¿sí? Se deja por escrito o se detalla la programación en cuanto a cada contenido y a cómo se va a trabajar, mediante qué actividades, ¿sí?, se van a poner en juego o estrategias para la enseñanza en los alumnos. Bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los componentes de la programación? Bien, hay diferentes componentes que hacen a la programación. Estos que les expongo acá son los básicos. Puede que cada institución o cada docente desde su propia autonomía, así como docente, logre ampliar estos componentes. Bien. ¿Por qué les digo que es un sistema interdependiente? Porque justamente cada componente va en relación al resto, ¿sí? Fijémonos, los componentes que yo aquí detallo es, por un lado, expresar o clarificar los propósitos y definir los objetivos de aprendizaje. Bien. Por otro lado, tengo que organizar los contenidos. También diseñar las estrategias de enseñanza, diseñar las actividades de aprendizaje y organizar el ambiente y los recursos. Fíjense que si yo no tengo en claro cuál es el objetivo, es decir, qué es lo que quiero que el alumno logre con ese contenido, difícilmente pueda diseñar las actividades de aprendizaje, ¿sí? Todo está relacionado. Lo mismo sucede con, si yo no sé qué estrategia de enseñanza utilizar para el desarrollo de ese contenido, difícilmente puedo organizar el ambiente y los recursos con los cuales voy a necesitar trabajar. ¿Se entiende? Si mi estrategia de enseñanza, por ejemplo, es el juego, entonces yo ya sé cómo voy a organizar el ambiente. Quizá tenga que despejar los bancos, armar círculos, bueno, el recurso quizás justamente sea, bueno, el juego, ¿qué juego? ¿Sí? O plataformas virtuales, bueno, todo está en relación uno del otro, ¿sí? Cada uno de estos componentes los vamos a desarrollar en profundidad en los videos siguientes, que ya los estoy invitando en el video que se llama Planificación Anual, qué es y cómo se elabora, detallo en profundidad cada uno de estos componentes, y también en el video de secuencias didácticas. Simplemente ahora quería dejar expresado cuáles son los componentes básicos que sí o sí deben o hacen a una programación de la enseñanza. ¿Bien? Y algo también muy importante a destacar es que cuando se habla de organizar los contenidos, justamente, si yo les preguntase, bueno, ¿de dónde saco los contenidos a enseñar? Espero que a esta altura todos me respondan del diseño curricular, ¿no? O de los NAP. Bien, entonces el diseño curricular me propone, ¿sí?, una secuencia de contenidos, supónganse para un primer año del ciclo básico en tecnología, me dice, bien, estos son los contenidos que hay que enseñar. Y justamente como trabajamos mediante corredores y es a manera espiralada, ¿sí?, esos contenidos ya están organizados, van uno detrás del otro, es decir, o por ejemplo en matemática, supongamos, no puedo empezar a dividir si no le enseñé a sumar al alumno, ¿sí? O a multiplicar. Entonces, es procesual, ¿sí? Uno va tomado del otro. De esto hablamos o hacemos referencia cuando decimos organizar los contenidos. Bien, ¿qué más hay que dejar por escrito en la programación?
de la enseñanza, la estrategia que se va a utilizar, cómo se van a desarrollar las actividades, ¿sí? Cuánto tiempo se les va a dedicar a esas actividades, por ejemplo, ¿sí? Y qué recursos se van a utilizar, qué herramientas, bien, pueden ser recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, entre otros. Bien, espero que este video les haya sido clarificador. Compartan, suscríbanse y dejen su like. Hasta la próxima.